¿Cuándo te diste cuenta de que eras el villano en la historia de otra persona? Historia 1. Hace varios años había un gato callejero que se dedicaba a atormentar a mi perro. Yo lo dejaba salir al patio y ese enorme gato negro siempre iba directo a desafiarla. Se ocultaba en diferentes rincones del jardín. Cuando mi perro salía, él emergía corriendo para enfrentarlo. Y eso que mi perro era grande, ¿eh? Cuando salíamos corriendo para ahuyentarlo, el gato nos lanzaba aullidos y bufidos cargados de una agresividad intensa antes de desaparecer entre las sombras. Pero un día logró herir a mi perro con sus garras. Así que llamamos a la Sociedad Protectora de Animales. La policía animal llegó, se lo llevó y nos dejaron claro que su actitud no le facilitaría nada su estancia en el refugio. Un mes después comenzaron a aparecer un montón de carteles de "Se busca" por todo el vecindario de un gato negro llamado Bubiar, un felino grande y de aspecto poco agraciado, según decían. Resulta que aquel espíritu indómito no era un vagabundo sin hogar, sino que pertenecía a una familia de la calle de atrás, y sus dueños lo estaban buscando con urgencia. Obviamente eran personas con poca idea de cómo manejar a un gato tan dominante, y para colmo le pusieron un nombre que no ayudaba a mejorar su imagen. Pero en realidad, sin saberlo, estábamos firmando una sentencia cruel para ese gato. Mi esposo llamó al número para explicar lo sucedido, y la dueña terminó reprendiendo a gritos, acusándonos de personas insensibles por no haberles consultado antes de llamar a control animal. La verdad, nosotros jamás imaginamos que aquel demonio tuviera hogar, pero al final parece que somos los villanos en esta historia. Historia 2. Mi novia atravesó un verdadero infierno. Fue sometida contra su voluntad en repetidas ocasiones por su excompañero de cuarto, quien además le arrebataba su sueldo cada viernes para alimentar su adicción, manteniéndola atrapada en esa pesadilla hasta que nos encontramos y logré liberarla de ese círculo. Unos años después de iniciar nuestra relación, él le envió un mensaje por Facebook amenazando con terminar con su existencia porque, según él, ella lo había dejado a pesar de que durante todo ese tiempo tenía pareja y continuaba con su vida. En su mente, yo le había robado a ella, además de apropiarme de cosas de su casa cuando ella se fue. Llevamos sus pertenencias con nosotros y él estuvo presente, y también de haber causado daño a su auto. Sí, eso fue obra mía. Pero en justicia para ese malnacido que la sometió así. Este individuo abusó de ella en múltiples ocasiones. Le quitaba todo su dinero de manera sistemática y hoy soy yo el villano por haberla rescatado de ese tormento. Historia 3. En mi primer año de universidad atravesaba una etapa muy difícil. Estaba profundamente sumida en la oscuridad de la depresión mientras atravesaba momentos de manía. En ese tiempo tenía una relación con un chico que hacía comentarios fugaces sobre mi apariencia. Palabras que socavaban aún más la ya frágil seguridad que tenía. Mis reacciones, sin embargo, eran intensas y desbordadas. Podía llorar por horas, y en ocasiones llegaba a amenazar con hacerme daño. Cuando él decidió poner fin a nuestra relación, mi mundo se vino abajo y llegué a amenazar con terminar con mi existencia. La situación alcanzó tal gravedad que la policía golpeó a mi puerta, alertada por vecinos preocupados que pedían asegurarse de mi bienestar. Pasaron algunos años y para entonces ya estaba bajo tratamiento, con terapia y antidepresivos, además de haber iniciado un vínculo con otra persona. Pero, irónicamente, me encontré de nuevo en una situación muy parecida, solo que esta vez alguien me presionaba con amenazas de quitarse la vida si no respondía a sus llamadas, cuestionándome si deseaba cargar con esa responsabilidad. Más adelante, tuve la oportunidad de contactar a aquel primer ex para pedirle perdón por mi comportamiento. Estaba tan atrapada en la niebla de mi propia depresión que no veía cómo lo mantenía prisionero emocionalmente. Me aferraba al papel de víctima en mi mente, sin comprender que, en realidad, yo era la antagonista en su historia. Historia 4. Perdí a una amiga. Me ignoraba, abrazaba a todos sus otros amigos menos a mí, y se sentaba al otro lado del salón en clase. Me destrozó el corazón. Más de una vez en la escuela terminé llorando por ella. Estaba medio enamorada. Creo que ella se dio cuenta antes que yo, porque tuvo una etapa rara donde hablaba mucho sobre lo heterosexual que era, y nuestros amigos seguían preguntando si yo era lesbiana. No fue sino hasta años después que entendí cuánto había sido yo misma controladora y poco solidaria. Y cómo esos celos arruinaron nuestra amistad. Sentía envidia de sus logros, de que no tuviera los problemas que yo enfrentaba. Yo tenía TDAH no diagnosticado y posiblemente también autismo, celos de que nuestros amigos me trataran mal a mí pero quisieran estar con ella, celos de que ella quisiera ser amiga de ellos en vez de solo mía.
Todavía hoy hay una niña de 13 años dentro de mí que se siente triste y enojada porque estoy en casa con mis padres, mientras ella es una maldita física. Han pasado más de 10 años pero sigo soñando con ella todo el tiempo. Ya lo superé, pero qué molestos son esos sueños. La otra noche tuve uno súper vívido que se sentía tan real. Estábamos manejando y platicando, y fue difícil sacármelo de la cabeza. Me siento medio raro por eso. Pero bueno, es normal que sueñe con los chicos que conocimos en la secundaria, no es como si ella fuera la única que aparece tan seguido. He escuchado rumores de que tal vez ella en realidad no es ella, dicen por ahí que es un hombre transgénero. No lo he confirmado, hace muchísimo que no lo veo, pero si es cierto explica muchas cosas, se notaba que estaba luchando con algo todo ese tiempo y espero que ahora sea feliz y tenga éxito. Historia 5. Mi mejor amigo comenzó a compartir conmigo pensamientos muy oscuros. La verdad, no fue para nada agradable. Empezó a sembrar dudas sobre mi novia, haciéndome creer que juntos éramos una pareja terrible. En ese momento llevábamos cerca de 5 meses saliendo. Un día me confesó que, antes de que ella y yo comenzáramos nuestra relación, él había sentido algo por ella. Eso explicaba en parte su actitud extraña. Pero no fue suficiente para detenerlo. Las cosas empeoraron considerablemente. Al final, decidí cortar todo vínculo con él, y afortunadamente, todos nuestros amigos me brindaron su apoyo. En un momento llegó a amenazarme con acabar conmigo, y terminé teniendo que recurrir a la policía. Lo último que supe es que me guarda un odio profundo. Y una chica a quien él consideraba como una hermana me mostró unos diarios donde plasmaba sus pensamientos más aterradores. Hablaba de golpearme hasta dejarme paralizado y de someterme a presenciar cómo hacía daño irreparable a mi novia antes de privarme lentamente de la vida. Sus palabras fueron realmente espeluznantes, pero a pesar de todo, siempre he cargado con un sentimiento de culpa, más que de lástima. Creo que, de algún modo, yo fui una de las causas principales que lo llevó a ese estado mental tan perturbador. Imagino también que la necesidad de involucrar a la policía fue otra herida profunda para él, aunque suene duro decirlo. Desde su perspectiva, seguramente soy el ser más oscuro que ha existido en su mundo, pero supongo que no puedo culparlo por sentir eso. Historia 6. Mi ex probablemente cree que yo soy la villana de esta historia. Compartimos 3 años en una relación tóxica donde él ejercía una manipulación constante y me sometía a un abuso emocional que me sumió en una profunda depresión con deseos de alejarme de la vida. Sin embargo, nunca me permitió abrirme sobre mi sufrimiento, pues según él, hablar de ello solo empeoraba sus propios conflictos internos. Al final, tomé la difícil decisión de alejarme, sin darle mayor importancia a lo que él llamó un intento de alejarse de este mundo, que para él era simplemente un llamado de atención. Seguí adelante con mi vida. 3 meses después, comencé un semestre en el extranjero y empecé a acercarme a un buen amigo mío, quien era también conocido de mi ex. De hecho, fui yo quien los presentó. Mi ex insistía en llamar a este joven su mejor amigo, aunque esa era solo una percepción suya. Para él, aquella relación no era más que un conocido, quizá una amistad distante, pero nada más profundo ni cercano. ¿Cómo podría uno sentirse unido a alguien que lo hacía faltar a clases para cuidar de sí mismo después de haberse tomado una botella entera de jarabe para llamar la atención? Desde el punto de vista de mi ex, yo me había alejado para enredarme con ese supuesto mejor amigo. Pero para mí, ese joven fue una bendición y mi mayor apoyo en el camino de la sanación, más de lo que alguna vez imaginé posible. Ahora compartimos un hogar y llevamos más de 3 años construyendo la relación más sana que he conocido. Así son las cosas, no queda más que seguir adelante. Historia 7. Tú eres el que mandó a mi esposo a la otra vida. Así me lo dijo la viuda de un agricultor que había fallecido recientemente, justo cuando lo llamé por teléfono. Por aquel entonces yo vendía productos para el campo y ella se refería al herbicida que él compraba y usaba desde hacía años. Lo que no se sabía hasta hacía poco era que el ingrediente activo, el 2,4-D, tenía propiedades que podían desencadenar procesos cancerígenos. Resulta que mi cliente falleció a causa de esa enfermedad, y tal vez ella no estaba tan errada. Pero la verdad es que yo no tenía idea de que fuera tan peligroso de esa manera, nadie lo sabía. Historia 8. Soy un alcohólico en recuperación. Creo que todo cobró sentido de un solo golpe cuando ella me dijo que quería separarse y me dio 3 días para abandonar la casa. Así que, como es natural, revisé su correo para entender mejor qué estaba sucediendo. Ahí descubrí que le había confiado a una amiga. Por fin se terminó esta pesadilla. Cuando estás atrapado en el alcohol, muchas veces te engañas a ti mismo con ideas que no se corresponden con la realidad. Yo estaba convencido de que estábamos locamente enamorados.
Pero ese correo fue, sin duda, el golpe más claro que la realidad pudo darme. Historia 9. Hace unas semanas tuve que separar a una gata de sus gatitos cuando tenían unas 4 o 5 semanas. La razón fue que la mamá no podía seguir cuidándolos porque ya no producía suficiente leche. Además, los pobres estaban en un lugar súper sucio y uno de ellos incluso empezó a tener los ojitos cerrados por la condición en la que vivían. No podía llevar a la mamá con ellos porque ella es una gata que vive afuera, en un taller. Mientras que a los gatitos los traje a mi casa para poder limpiarlos bien. Eliminarles las pulgas la primera vez les quité alrededor de 50 y al siguiente día otras 30, y darles la comida que realmente necesitaban. Ahora están mucho mejor, con un aspecto saludable y con toda la energía loca y juguetona que se espera de unos gatitos. Después de que me los llevé, la mamá empezó a maullar como buscando a sus bebés, y honestamente, ver eso me hizo pensar en cómo se deben sentir las personas cuando pierden a sus hijos. Me sentí muy mal por hacerlo, aunque sabía que era por una buena razón. Actualización. ¡Wow! Esta historia recibió más atención de la que imaginé, así que quiero aclarar algo. Ya tengo 2 gatos que tienen más de 7 años. Así que recibir a los gatitos no fue algo que decidí a la ligera. Normalmente, un compañero de trabajo se encargaba de cuidar a los gatos ferales que vivían en el taller, pero él se fue este año. Los otros compañeros no tienen los recursos para ayudar. Y aunque mi jefe les brinda algo de ayuda, no era suficiente para cuidar a los gatitos. Confieso que me encariñé mucho con esa bolita blanca. Sí, les di un baño con jabón para platos Dawn para ayudar con las pulgas, y también usé un peine especial para pulgas que recomiendo mucho tener si tienen mascotas. Aún así, tenían muchas pulgas al principio. Cuando lleguen a las 8 semanas, a principios de enero, planeo encontrarles hogares donde los puedan cuidar bien. Segunda actualización. Para quienes tienen curiosidad, ya encontré hogares para los 3 gatitos y mi jefe esterilizó a la mamá, así que no habrá más gatitos en el futuro. Historia 10. Estaba en una fiesta en una casa con unos chicos y un par de chicas. Una de ellas se emborrachó mucho y se desmayó. Vi a varios chicos dando vueltas a su alrededor con una actitud realmente inquietante. Todos estaban a punto de quedarse dormidos, y yo tenía la sensación de que algo terrible podía pasar si la dejaban ahí sola. Sin pensarlo mucho, decidí llevarla a la habitación de su amiga para que durmiera y se recuperara, alejada del grupo. La desperté con cuidado y la acompañé hasta esa habitación, donde su amiga la recibió para compartir la cama y cuidarla. Justo después de eso, cuando ya me iba, una chica distinta se acercó y me acusó de un intento de agresión. No pude defenderme ni explicarme, simplemente no encontraba la forma de explicar lo que había pasado. Terminé pidiendo un Uber para irme, pero hasta hoy sigo dándole vueltas a qué habría hecho diferente en esa situación. En ese momento me convertí en el enemigo, y no sabía cómo justificarme. Ahora creo que, en realidad, nunca es una buena idea meterse en algo así. Es una situación sin salida, donde nadie gana. Historia 11. Tuve una mejor amiga desde la secundaria. En la preparatoria, ella empezó a salir con un chico muy buena onda. Los 3 solíamos pasar tiempo juntos y a mí no me molestaba ser el tercero en discordia cuando ella lo traía. Pero ella cambió, empezó a juntarse con gente que no era la mejor influencia. Se volvió una persona completamente diferente, amarga y cruel. Empezó a despotricar de su novio con sus nuevos amigos, quienes le echaban más leña al fuego, diciéndole que yo probablemente quería robarle al chico. También comenzó a hablar mal de muchas otras personas. Entonces ella empezó a salir menos con su novio y conmigo. Esto significaba que él y yo terminábamos pasando más tiempo solos. Muchas veces nos encontrábamos en el centro comercial y nos dábamos cuenta de que ella ni siquiera iba a aparecer. Yo no era cercano a él al principio y no me daba cuenta de que ella me veía como una amenaza. Como alguien que quería robarle al novio, ella nunca me dijo la verdad. Lo irónico, su novio y yo nos hicimos más cercanos porque ella empezó a ignorarme. Él no soportaba que ella hablara mal de él todo el tiempo, así que la terminó dejando. Eso la destrozó, a pesar de que llevaba meses diciéndole que era un mal novio. Ella cayó en una depresión fuerte. Con el tiempo, yo empecé a salir con su ex. Por supuesto, ella era mucho más popular y todo el colegio empezó a verme como la mala que le robó el novio a su mejor amiga. Ahora estoy casada con él. Ella y yo nunca volvimos a reconstruir nuestra amistad, aunque de vez en cuando nos preguntamos cómo estamos. Así que sí, soy la villana que le robó el novio. Pero la verdad es que yo solo pasaba tiempo con él porque así podía seguir viendo a mi amiga. Historia 12. Esto seguro pasará desapercibido, pero la verdad tengo una historia bastante buena para contar sobre esto.
Hace como 10 años, mi mamá tenía una conocida con la que apenas se cruzaba en la calle para saludarse y platicar un poco. La señora parecía amable, aunque yo solo le había hablado una vez. Entonces ocurrió una tragedia. Su hijo perdió la vida en un accidente en bote. Estaba bajo los efectos del alcohol, subió a la embarcación, las cosas se salieron de control, perdió el equilibrio y cayó al mar, donde lamentablemente se ahogó. Los demás que iban en el bote salieron ilesos. En un pueblo pequeño como el nuestro, esa noticia se regó rápido y todos la conocían. Un día mi mamá y yo nos topamos con esta señora. Pero para mi sorpresa ella fue muy fría, casi brusca conmigo, lo cual no entendía en lo absoluto, pero decidí no darle mayor importancia. Semanas después, mi mamá la vuelve a ver, esta vez sin mí, y la mujer se pone a pedirle pero con culpas por haberse portado mal conmigo. Resulta que la noche en que su hijo falleció, fue la novia del chico quien lo convenció de subirse al bote a pesar de que él no quería porque estaba ebrio. Al parecer, la mamá no conocía bien a la novia y pensó que yo era ella. Por eso pasó semanas cargándome con la culpa de esa muerte. Para ser justa, yo sabía quién era la novia, repito, pueblo chico, y de verdad me parecía mucho a ella en estilo, complexión y rasgos faciales. En algún momento se dio cuenta de que yo no era la chica y le pidió perdón a mi mamá. Pero durante un tiempo fui la villana en toda esa historia. En resumen, una mujer pasó semanas señalándome a mí como responsable de la muerte de su hijo porque me confundió con su novia. Una confusión de identidad que no me esperaba. Historia 13. El inglés no era mi primer idioma, y terminé malinterpretando la tarea de redacción que nos dejó mi maestra de 6º grado. La verdad no recuerdo cuál era el tema, pero terminé escribiendo sobre un compañero de clase al que nadie soportaba. Para mi mala suerte, la maestra decidió que yo leyera mi texto en voz alta frente a toda la clase, supuestamente para practicar la pronunciación y corregirme si cometía algún error. Así que ahí estaba yo, insultando sin darme cuenta al chico por casi un minuto entero, hasta que la maestra finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando y me detuvo. Después, ya con la cabeza fría, me di cuenta de que yo había sido el malo de la historia. Nunca tuve el valor de disculparme con él. Al año siguiente, él se mudó, aparentemente por los acosadores de la escuela y problemas familiares, aunque ese fue el único choque que tuvimos. Seguro él me vio como al arrogante que lo humilló en público. Dato extra. Llevaba apenas un poco más de un año en Estados Unidos cuando pasó todo esto. Pero eso no me exime de mi mala actitud. Ojalá le haya ido bien después de mudarse y que ahora tenga una vida mejor. Historia 14. Durante la secundaria y preparatoria tuve una relación complicada con un chico. Éramos ese par del que todos hablaban. En nuestro penúltimo año, él comenzó a salir con una chica que yo conocía y con quien era amiga. Esa amiga decidió que ya no podía seguir siendo amiga mía, y quería que yo me mantuviera alejada de su novio. En ese momento, me parecía una exagerada y muy ingenua. Y, claro, ella lo era un poco. Pero con el tiempo entendí que, desde su perspectiva, tenía miedo de que mi historia con él terminara afectando lo que él sentía por ella. Al final, ella quedó embarazada y yo quedé liberada de esa relación. Ahora, a veces me pregunto si ella también me considera la villana de esa historia. Historia 15. Cuando estaba en 2º año de secundaria, tenía un crush enorme por un chico que era increíblemente guapo y que se sentaba cerca de mí en la clase de matemáticas. En esa misma clase había otro chico, muy gótico, que siempre vestía con cadenas, borlas y ropa oscura. Además, era muy callado y poco sociable. Un día, el chico guapísimo a quien llamaremos Jay decidió hacerle una broma al chico gótico que llamaremos Jack. Mientras todos estábamos trabajando en grupos, Jay se acercó sigilosamente a Jack, que estaba sentado en su pupitre por aquel entonces. Con mucho cuidado, Jay tomó algunas de las cadenas y borlas que colgaban de la parte baja de los pantalones de Jack y levantó un pupitre cercano para que esas cadenas quedaran atrapadas en las patas del escritorio. Recuerdo que traté de aguantar la risa y solo me salían pequeñas risitas, porque la verdad Jay solo quería lucirse con la broma. Y yo tenía un crush tan grande que simplemente lo apoyé con la esperanza de que me mirara a mí. Al poco rato, Jack se levantó para sacarle punta al lápiz o algo así, y al momento de pararse, ¡zas!, perdió el equilibrio y se cayó de bruces con un fuerte golpe. Terminó yendo con la enfermera porque se le había sangrado la nariz bastante. Yo estaba tan enamorada de Jay que me reí con él y sus amigos sobre lo que había pasado. Hasta el día de hoy, eso es algo que lamento muchísimo y desearía tener una máquina del tiempo para regresar y hacer lo correcto. Después de la secundaria, intenté encontrar a Jack. Busqué en el anuario, lo busqué en Facebook y en todas partes, pero nunca tuve suerte. Jack,
Si estás leyendo esto, no puedo expresarte lo mucho que lamento no haber detenido a Jay, ni siquiera una sola vez. También siento mucho haberme reído, sabiendo que eso era algo cruel para él. Yo era una chica tonta con un enamoramiento inútil que, por cierto, ni siquiera resultó, y me encantaría invitarte a una buena cena para agradecerte y decirte que en realidad me encantaba tu estilo. Perdón por haber sido una idiota y tan mala onda contigo. Historia 16. Tuve que poner fin a mi amistad con mi mejor amiga de 7 años, y créeme, no fue nada sencillo. La razón principal fue que estaba profundamente enamorado de ella, y eso empezó a afectar mis relaciones actuales e incluso las decisiones que tomaba en la vida. Cada vez que me hablaba sobre alguien con quien estaba saliendo o conociendo, sentía una tormenta interna. Por más que lo intentaba, me di cuenta de que jamás podría separar mis sentimientos por ella de lo que realmente era nuestra amistad. Al final, decidí ser honesto y le confesé todo, incluso mi intención de intentar algo más con ella. Pero me dejó claro que no sentía nada romántico hacia mí. Lo entendí perfectamente, y no hubo conflicto en ese punto, pero comprendí que no podía seguir siendo su amigo. Simplemente no era saludable para mí. Lo más complicado fue que todo esto ocurrió menos de un mes después de que ella había puesto fin a una relación de 3 años, justo en plena semana de exámenes finales. Como respuesta, recibí el mensaje más duro y doloroso que alguien me haya enviado. Un vete a la mierda cargado de rabia y frustración. Me reprochó haber sido un amigo terrible, que gracias a mí sufrió ataques de pánico y que ahora le costaba confiar en las personas. Después de ese episodio, volví con una chica con la que había terminado para intentar seguir adelante alejado de aquella amistad rota. Le conté todo lo vivido y ella me entendió. Siempre supo, durante el tiempo que estuvimos juntos, lo profundo que eran mis sentimientos por esa amiga. Sin titubeos, me dio otra oportunidad y nuestra relación ha sido maravillosa desde entonces. Ahora soy alguien más equilibrado, mi ánimo ya no está condicionado por cómo se sienta mi ex mejor amiga, y te lo digo con sinceridad, no la extraño en lo más mínimo. No me arrepiento ni siento culpa por la decisión que tomé, porque fue la correcta. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, no dudaría ni un instante. Historia 17. Cuando mi madrastra me dijo que yo pertenecía al pasado de mi papá, y que ahí debía quedarme para que él pudiera seguir con su vida, fue como un golpe directo al corazón. En ese momento entendí que para ella yo era la villana y que ella, en cambio, era esa madrastra malvada de cuentos. Y lo peor, mi papá no haría nada al respecto. Desde entonces no les hablo, ya van 8 años sin contacto. Pero hace poco un amigo me contó que el año pasado tuvieron una niña. Historia 18. Me estaba metiendo en el mundo de los MMOs. Me uní a un gremio amable y divertido, y la verdad estaba pasándola bien. Pero cuando salieron las primeras incursiones, decidimos enfrentarlas juntos como gremio. Gran error. Habíamos sido súper casuales hasta ese momento y no teníamos idea de en lo que nos estábamos metiendo. Caíamos una y otra vez, pero poco a poco nos íbamos acercando a vencer al primer jefe de la incursión. Pensé que si solo nos organizábamos un poco mejor, podríamos lograrlo. Empecé a preguntarles a los demás sobre sus builds y equipo de verdad. Ni siquiera coordinábamos roles o el equipo de nadie y traté de que la gente hiciera algunos cambios para el bien del grupo. La mayoría estaba dispuesta a modificar cosas, y yo hasta estaba dispuesto a ayudar pagando los cambios de equipo si hacía falta. Pero algunos respondían lento y poco a poco me fui impacientando. Les dije que si no respondían, no los dejaríamos participar en la próxima incursión. Para mí, era injusto que gente que ni siquiera intentaba ponerse las pilas ocupara un lugar en la incursión. Era injusto para quienes sí dedicaban tiempo y esfuerzo para mejorar. Y súper injusto que alguien que ni siquiera respondía a una petición simple tuviera un lugar, mientras otros que realmente se esforzaban se quedaban fuera. Para ellos, en cambio, yo me había convertido en un monstruo elitista y malhumorado. Al final me dijeron que estaba siendo cruel, que me estaba obsesionando y que el gremio era casual, solo para divertirnos. Que si no iba a divertirme, mejor me fuera. Esa traición fue bastante dura. Me callé, dejé de intentar organizar al grupo y retiré mi oferta de ayudar con los cambios de equipo. Sorprendentemente, la única forma en la que lograron vencer al jefe fue coordinando sus builds. Pero yo terminé con la reputación de ser el elitista tóxico. Y nadie jamás pidió disculpas por amenazarme con echarme del gremio ni reconoció que, después de todo, yo tenía razón. Historia 19. Llevo un par de años siendo amigo de este tipo y su prometida, que ya es su ex, me pidieron que los acompañara a celebrar su aniversario. Algo bastante raro, de verdad.
La noche empezó con una cena llena de discusiones en un Cracker Barrel. Luego fuimos por un helado y finalmente terminamos haciendo una caminata en las montañas. En medio del recorrido volvieron a pelearse. Y él simplemente se encerró en su coche como dando un portazo mientras ella se alejaba molesta por el sendero. Yo decidí seguir a la chica porque, primero, él estaba recogido y la verdad no podía hacer nada por él en ese momento. Y segundo, sus decisiones eran cuestionables cuando estaba sola, así que pensé que no era buena idea dejarla ahí. Como hacía frío, le presté mi chamarra para que se abrigara, solo intentaba ser buena onda. A los 10 minutos, veo que mi amigo viene caminando hacia nosotros y pensé, qué bien, ya terminamos esta situación incómoda y nos vamos, pero no fue así. En lugar de eso, empezó a juntar piñas del suelo para lanzármelas mientras de un jalón le arrebataba la chamarra a ella. Se armó otra pelea y él salió furioso hacia la montaña por unos 30 minutos. Mi amiga estaba súper deshidratada, así que tuve que cargarla a medias hasta el coche para que pudiera beber agua. Cuando volvimos esperábamos que todo terminara, pero en cuanto él apareció me soltó un «aléjate de mi esposa» mientras sacaba un objeto afilado de bolsillo y lo ponía casi en mi cara. Nunca lo dijo, pero en su expresión se notaba que creía que yo había pasado todo el día intentando quitarle a su chica. Después siguió con un berrinche lloroso en el coche, diciéndome que yo era débil y que nunca habíamos sido amigos. Fue el viaje más incómodo de regreso a casa. 1 hora de él disculpándose y yo diciéndole que se fuera al diablo. Seguro eso me hizo ver peor para él. En resumen, terminé siendo el tercero incómodo, pero no cita de aniversario, solo intenté ser amable con la chica. Y casi me mandan a otra vida en la montaña por culpa de su novio. Historia 20. Soy una persona con autismo de alto funcionamiento. Pero en las escuelas de Estados Unidos suelen agrupar a todos los estudiantes con trastornos mentales en las mismas clases. Así que entre los 11 y 14 años, siendo un niño relativamente normal, terminaba compartiendo espacio con un grupo heterogéneo. Algunos chicos con dificultades graves, otros medianamente convencionales y unos pocos con discapacidades profundas. Había un chico en particular que era muy agresivo y sumamente inestable. Pasaba la mayor parte del tiempo confinado en una suerte de aislamiento porque atacaba tanto al personal como a los demás estudiantes. Pero lo curioso es que no era incapacitado. Él tenía plena conciencia de sus actos y sabía que estaban mal, aunque nunca me arremetió a mí. Probablemente tenía que ver con que yo lo superaba en estatura por casi 60 centímetros. Así que intenté ser amable con él, quise ganarme su confianza y siempre le brindé respeto. Pero un día intentó forzarme a tocar el ala de un pájaro muerto que había encontrado. Ese animal ya estaba en avanzado estado de descomposición, la escena era repulsiva. Me acorraló y trató físicamente de obligarme a tocarla. Pero logré empujarlo y aproveché para escapar corriendo. Después de ese episodio, me volví bastante distante y hostil con él. Sus ataques se agravaron, me amenazó en varias ocasiones y cerca del final de mi último año en ese infierno escolar, trató de agredirme. Al leer una publicación reciente, entendí que, en su mundo tan torcido, probablemente yo era el villano. Yo sigo firme en que él estaba equivocado, que era una persona tóxica y peligrosa para cualquiera que estuviera cerca. Pero para él, al final, yo era el malo. Historia 21. Conocí a un joven cuando era más chico que se parecía mucho a mí en casi todo, salvo que su vida familiar era un verdadero desafío. Estaba constantemente moviéndose entre hogares de acogida, sin un lugar estable donde sentirse seguro. Su papá nunca estaba presente y creo que su mamá lidiaba con problemas muy profundos relacionados con sustancias. A pesar de todo, conectamos por esa pasión compartida por lo nerd, y luego yo estuve en tratamiento durante 1 año. Él intentó acercarse mientras yo estaba ahí, pero me costó bastante obtener un permiso para salir y revisar mi correo electrónico. Cuando finalmente salí, retomamos la conversación con frecuencia hasta que un día, mientras jugábamos en línea, de repente estalló. Me di cuenta de que cargaba una envidia intensa, profundamente anclada en que mi vida en casa, aunque no perfecta, era un poco menos tormentosa que la suya, y dentro de él habitaba un resentimiento muy fuerte por esa diferencia. Aunque seguimos en contacto de vez en cuando, cada encuentro lleva consigo una tensión espesa, como si pareciera difícil cruzar ese puente que separa nuestras realidades. Historia 22. En la secundaria formé parte de un equipo de natación junto a un chico que, la verdad, me resultaba bastante irritante. No fui nada amable con él y en una ocasión, sin querer, lo golpeé con el pie mientras nadábamos. Eso fue la gota que colmó el vaso para él. Se molestó muchísimo y nuestra entrenadora tuvo que sacarme de la piscina para decirme que dejara de comportarme como un necio.
Tiempo después supe que estaba atravesando momentos muy difíciles y que yo le estaba arruinando lo poco bueno que tenía. Eso me sorprendió mucho, sobre todo porque yo también había sufrido el acoso de mis compañeros antes. Por suerte, con el tiempo nos acercamos mucho y ahora es uno de mis mejores amigos. Me alegra profundamente que haya podido perdonarme por todo el daño que le causé. Historia 23. Fue más o menos en ese momento cuando me escribió por Facebook algo así como, gracias por la Navidad inolvidable, y le agregó un par de groserías para que no quedara duda. Este tipo era administrador y sabía perfectamente que había monitoreo de la actividad, pero como parte del equipo de TI tenía muchas menos restricciones de acceso en la web. Un poco más de un mes antes, me pidieron hacer unos reportes para recursos humanos sobre nuestro filtro de Internet. Y la solicitud había sido discutida en varias reuniones de equipo, así que no podía alegar ignorancia. Cuando apareció su nombre en la primera revisión del reporte laboral, supe que tenía que investigarlo a fondo, y claro, confirmé lo que sospechaba. Estaba buscando empleos en TI usando la computadora de la empresa, durante su horario laboral y desde la conexión de Internet corporativa. No me quedó de otra que entregar el reporte. Al día siguiente, me encargaron preparar la lista para su despido y poner una caja encima de su silla mientras estaba en una reunión con nuestro jefe. Todo muy formal. Historia 24. Descubrí que una de mis mejores amigas se enfrentaba a un problema profundo con las sustancias. Durante años supe que atravesaba dificultades, pero en general parecía mantener una apariencia funcional. Comenzó recurriendo a medicamentos recetados y poco a poco pasó de simplemente tenerlos a inhalarlos. Incluso llegó a tomar sin permiso los de su madre enferma. A pesar de todo, seguí siendo su amiga. Tuve un bebé, estuve muy ocupada durante años, nos mudamos y la veía con menos frecuencia. Un día, ella se enteró de que estaba embarazada, un hecho que siempre le habían dicho que no sería posible para ella. Fue un momento lleno de esperanza. Me alegré mucho por ella y sobre todo esperaba que eso la ayudara a dejar las sustancias que dañaban su vida, pero no fue así. Resulta que no pude soportarlo. No aceptaba que consumiera mientras esperaba un hijo, que esa nueva vida llegara marcada por su problema, y que las autoridades solo le exigieran asistir a un centro de rehabilitación parcial, unas horas al día, por 3 semanas. Después de eso, simplemente sentí que quería desaparecer. Ella seguía publicando en redes lo mucho que le dolía perder a una amiga cercana, compartía recuerdos y me etiquetaba constantemente. Eso se mantuvo por años. Recientemente tuvo otro bebé. Solo me enteré por las redes sociales. No sé cómo llenar ese enorme vacío de tantos años que se escaparon, ni siquiera sé si deseo hacerlo. Pero sé que, después de todas las lágrimas que derramó frente a su familia y amigos, quienes, por supuesto, solo conocieron su versión donde cuidadosamente omitió su lucha con las sustancias, ahora todos me ven como la villana. Historia 25. Hace unos años salí un par de veces con un chico. Era buena onda, un poco aburrido, pero para nada una mala compañía. De repente, dejó de escribirme y me di cuenta de que ya no quería seguir con eso, lo cual estaba bien, porque yo tampoco estaba tan interesada. Poco después empecé a salir con alguien más y entonces el primero me volvió a contactar. Le dije que ya estaba con otra persona. Se puso muy molesto. Me llamaba todo el tiempo diciéndome que me extrañaba y hasta me dijo que me amaba. Y eso después de solo 3 citas y de que él mismo me había dicho que no quería ser mi novio. Sinceramente, no éramos tan compatibles y esa relación no habría durado mucho, así que para mí fue la manera más sencilla de cortar todo. Pero tuve que ser un poco fría para no darle falsas esperanzas. Hace unos meses me lo topé de nuevo, esta vez con su novia. Nos presionó y dijo en tono de broma: "Esta es la chica que me trajo todos mis problemas de inseguridad". Lo dijo como broma, pero no creo que realmente quisiera hacer gracia. Me dolió mucho porque yo nunca me consideré la mala de esa historia. Sí, cometí errores, pero él también, éramos jóvenes e inmaduros. Por mi parte, él ya tenía problemas de inseguridad cuando estábamos saliendo. Por eso no quería ser mi novio y por eso pensó que dejar de escribirme era una buena estrategia para que yo lo esperara hasta que decidiera si quería algo conmigo. Historia 26. La única ruptura que realmente me quebró fue cuando él se fue. Y créeme, eso dejó una herida profunda. Lo más doloroso fue descubrir después que él estaba tejiendo una historia completamente falsa, haciéndose la víctima, asegurando que yo fui quien le causó daño y que él estaba destrozado por todo lo ocurrido. Lo curioso es que todas las personas con quienes hablé, incluso aquellas que no me conocen como él, coincidieron en que él solo busca despertar compasión entre quien quiera escucharlo.
En su mente, parece que logró convencer a algunos de que yo soy la antagonista de la historia, pero por lo que sé, él es el único que ve las cosas de esa manera. Como hija de padres separados, aprendí desde pequeña que en una ruptura siempre existen tres versiones, la de cada uno y la realidad. No afirmo que la mía sea absolutamente perfecta, pero según todos los que han oído ambas caras, la mía se acerca mucho más a la verdad que la suya. Historia 27. En mi segundo año de preparatoria, di un giro total y me convertí en alguien bastante áspero con todos. Creo que todo comenzó por el acoso escolar que sufrí hasta octavo grado. Llegó un momento en que decidí que ya no quería ser el blanco fácil y que debía defenderme. Pero, para ser sincero, exageré mucho. Durante todo el tiempo que me quedó en la escuela, engañaba a las personas, manipulaba solo para observar sus reacciones y traicioné a quienes realmente buscaban ser mis amigos. Para colmo, le prometí a uno de mis mejores amigos que asistiría a su cumpleaños y luego desaparecí de su vida durante un año entero, convencido de que en la universidad encontraría compañía más valiosa que la de mi preparatoria. Seguro fui visto como el villano por muchos, pero si tuviera que señalar a alguien, creo que fui mi peor adversario. Hasta hoy, 2 años después, cargo con una culpa muy pesada por aquella etapa de mi vida. Casi todos los que conocí ya me han perdonado y dejaron atrás la mayoría de mis errores, pero yo no. No sé si alguna vez lograré hacerlo. Historia 28. Hace poco me encontré con una compañera de la primaria que no veía desde hace casi 10 años. Fue en un bar, cada quien estaba con sus amigos, pero al verla pasar no dudé en llamarla para saludarla. Ella me miró algo incómoda, me dijo hola y me preguntó cómo estaba. Después, en voz baja, le susurró a su amiga: este es Intervisión 2, el Intervisión 2 del que solía hablar. En ese momento, la amiga la miró con claro desprecio y me preguntó: he escuchado mucho de ti. ¿Solo viniste para llamarla zanahoria una vez más? La verdad, me dejó sin palabras. No recuerdo haberla insultado ni haber sentido algo malo hacia ella. Siempre la vi como una de las chicas más amables de la clase. Supongo que en algún momento la molesté por su cabello, sin darme cuenta de lo mucho que la afectaba. Quizás fue por envidia, porque yo siempre quise tener cabello rojizo. Me siento terrible al pensar que he sido el villano en sus recuerdos, sobre todo cuando tantas personas de mi infancia marcaron mi confianza de manera negativa hasta la adultez. Ojalá pudiera encontrar la forma de pedirle perdón, pero la verdad no sé por qué exactamente o cuánto le haya afectado todo eso. Solo quiero que sepa que lo lamento de verdad. Historia 29. Estaba en una relación, o al menos eso creía, con un chico. Sin que yo lo supiera, mi amiga también pensaba que estaba saliendo con el mismo chico. Él nos embarazó a las dos y ni siquiera le dijo nada a ninguna de las dos. En ese momento yo estaba viviendo en otro país cuando me enteré de que estaba embarazada. Para colmo, mi amiga dejó de hablarme justo entonces. Regresé a Estados Unidos y ya tenía unos 4 meses de embarazo. Me entero que ella también estaba embarazada y, sorprendentemente, también tenía casi 4 meses. Ambos bebés eran del mismo chico. Tanto ella como yo estábamos convencidas de que él iba a dejar a la otra para estar con nosotras. Al final, después de que las dos dimos a luz, ella tuvo a su bebé un día después que yo me volví a embarazar con ese mismo hombre. Pero esta vez él simplemente dejó de ir al otro estado para verla. Un día vi su Facebook y ella le había contado a sus amigas que también eran mis amigas que yo la había amenazado con quitarme la vida, y la de mi hijo que ya había nacido, además del bebé que llevaba en el vientre, si él no se quedaba conmigo. Pasaron años, y aunque nunca fue culpa de ninguna de las dos, sino todo de él, yo terminé pidiéndole disculpas. Ella no quiso ni escucharme. Historia 30. Hace como 10 años, mi hermana y yo trabajábamos en el mismo lugar. Allí había un par de chicas con las que nunca llegué a hablar sin una razón realmente clara, pero siempre nos saludábamos al cruzarnos. Sin embargo, un día empezaron a lanzarme miradas llenas de recelo cada vez que nos veíamos. Resulta que mi hermana se había hecho amiga de ellas y había tejido todo tipo de relatos, presentándose como la víctima y pintándome a mí como quien la había maltratado. No solo con ellas, hizo lo mismo con varias personas en ese lugar, incluso con algunas que yo consideraba amigas, pero que de repente dejaron de serlo porque prefirieron creer sus palabras sin darme chance de explicar mi versión. Ella sigue haciendo lo mismo con otras personas, incluso con familiares. A mí me queda claro que si alguien prefiere aceptar sus relatos sin indagar la verdad, mucho menos si me conocen a mí, entonces no son el tipo de gente que necesito en mi vida. Historia 31. Cuando miro hacia atrás y reviso cada relación especial que he tenido, desde que tenía apenas 12 años, veo claramente esos clásicos síntomas del trastorno límite de la personalidad.
Esa obsesión intensa y casi frenética, seguida por desprecios irracionales y explosiones de ira. La verdad, he sido un pésimo tipo, emocionalmente abusivo con cada mujer que me permitió entrar en su vida. Me alegra no tener que añadir a mis hijos a la lista de personas a las que he lastimado. Me tomó 50 malditos años darme cuenta de todo esto. Ahora estoy bien con estar solo, incluso me gusta. Supongo que eso siempre fue parte del problema. Lo mínimo que puedo hacer ahora es no arruinarle la vida a nadie más. Al final, voy a ser ese viejo raro, cascarrabias y amargado que vive al final de la calle gritando, ¡fuera de mi jardín! Historia 32. Mi ex esposo probablemente me vea como la mala de la historia porque finalmente me planté firme y lo obligué a que se hiciera responsable de sus actos. Eso implicó que tuviera que mudarse de nuevo con sus padres para poder cubrir su parte de las cuentas y gastos que compartíamos desde que nos separamos. Le di todas las oportunidades posibles, incluso le dije que podía adelantarle varios meses de pago para que consiguiera un lugar donde vivir, pero había una condición: tenía que tener un trabajo para cierta fecha. De hecho, un amigo suyo incluso le consiguió una garantía para un empleo, pero él ni siquiera se presentó a la entrevista. He escuchado su versión de los hechos y, claro, ahí soy la mala de la película. Historia 33. Mi ex. La verdad es que no llevé bien la ruptura y no lo dejé en paz durante todo un mes. Cuando él desapareció sin dar señales, me costó muchísimo dejar de hablar del tema un buen tiempo después. Para mí, terminó siendo el villano de esta historia. Luego está una amiga. Nunca me di cuenta de que era una persona tan sensible, porque siempre la veía enojada y con una dureza aparente. Pero un día explotó conmigo, señalando que yo carecía de sensibilidad hacia ella, y que mi actitud había dejado una marca profunda en su vida, al punto de decidir separarse de mí. Yo siempre había creído ser la víctima, alguien que padecía acoso y maltrato, así que fue un golpe fuerte descubrir que ella también se sentía dañada por mis acciones. Lloré muchísimo y pasé largas sesiones en terapia hablando sobre eso, intentando entender y sanar las heridas que quedaron. Esa experiencia me hizo reflexionar de verdad sobre mi capacidad de empatía. Por ejemplo, ahora trato de ser menos impositiva cuando comparto mis sentimientos negativos con los demás, buscando hacerlo de una forma más cuidadosa y respetuosa. Historia 34. Hace tiempo pasó algo bastante intenso. Hay un chico con el que he tenido una relación de idas y venidas durante casi toda la vida. No es broma, empezamos desde que estábamos en segundo grado, y la última vez que lo intentamos fue cuando teníamos 25 años. Después del último desastre, nos habíamos perdido un poco y no hablamos por 1 o 2 años, hasta que intentamos reconectar. Él me invitó a su casa y, como siempre, se mostró súper coqueto. Terminamos teniendo un encuentro en su carro y luego fuimos a su lugar, y ahí estaba su novia, con la que vivía. Imagínate mi sorpresa y el horror que sentí. No le dije nada en ese momento, pero después le mandé un mensaje directo a ella. La respuesta me bloqueó. Él, por su parte, me insultó a mí, y yo no volví a hablar con él por 3 años. Después de todo eso, cuando retomamos contacto, él ya estaba soltero y para él ella era una loca. Historia 35. Estuve en una relación abusiva durante 2 meses hasta que finalmente llegué a mi límite y logré alejarme. Ella se enojó mucho y empezó a difundir rumores para hacerme quedar como una persona horrible, pero yo simplemente lo ignoré. Al final, ella terminó cambiándose de escuela ese mismo año. Para ese entonces ya había cambiado 5 veces en 2 años. Espero que haya conseguido la ayuda que necesitaba. El otoño pasado tuve un compañero de cuarto que de repente se volvió muy agresivo y hostil. Intenté solucionar las cosas, pero empecé a preocuparme por mi seguridad, así que me fui rápido. Yo había sido quien trajo todo, desde el refrigerador hasta el ventilador y los productos de limpieza. Así que prácticamente los dejé sin nada. También compré papel higiénico y les dejé 2 rollos. Me siento bastante mal por haberlo hecho, pero estaba tan aterrorizado que pasé semanas en tensión constante. 2 semanas después de mudarme, alguien entró a mi nueva habitación, volcó agua en mi cama. Logró apagar la calefacción justo cuando el invierno estaba por llegar y hasta me robaron uno de mis libros más valiosos. Todavía no sé quién fue, pero la única persona con un problema conmigo era mi excompañero de cuarto. Aún así, no quiero acusar a nadie sin pruebas y, desde entonces, no he tenido más incidentes. Eso sí, ojalá pudiera recuperar ese libro. Historia 36. Estábamos en un evento escolar y todas las chicas estaban sentadas en un lado del salón, mientras que los chicos estaban en el otro. Mi novio estaba sentado en la misma fila que yo. Como me aburría, me la pasaba volteando hacia mi derecha para mirar a mi novio y hacerle caras locas o lo que se me ocurría.
De repente, me doy cuenta de que dos chicos unos asientos adelante de él pensaban que yo les estaba sonriendo a ellos. Entonces, sin pensarlo mucho, les hice caras de asco y como si estuviera vomitando, para que entendieran cómo me sentía respecto a eso. Ahora, la verdad, me siento fatal cada vez que lo recuerdo. Imagínate que alguien cree que le gustas y tú le haces caras de vómito mientras te ríes con tus amigos. ¡Qué mala onda, la neta! Solo fue un impulso, ni yo... ¿Qué fue lo primero que se me vino a la cabeza? Pero siento que arruiné la noche de algún chico inocente, porque aunque ni siquiera estuvieran interesados en mí, saber que alguien piensa lo peor de ti tiene que ser súper malo. Y con eso, el misterio queda resuelto. Gracias por quedarte hasta el final, eres de los nuestros. Tenemos una señal secreta en esta comunidad. Si te gustó el video, comenta la palabra secretos para saber que formas parte del club. Revienta el botón de like y asegúrate de estar suscrito con la campanita activada. Nos vemos en la siguiente misión. Adiós.